hace mucho tiempo, desde el año 2009, haciendo un conjunto de denuncias sobre y la hemos venido llevando a la Fiscalía General de la República, incluso a pesar de la falta de respuesta ante la Fiscalía General de la República, recurrimos recientemente ante la señora presidenta del Tribunal Moral, la señora Adelina González, para exigirle que todas esas denuncias que nosotros habíamos hecho hasta ese momento no se le había dado respuesta. Esto fue en enero de este año. Y consignamos ante la señora Contralora General, que hoy preside el Tribunal Moral, el paquete de denuncias que ya habían sido llevadas con anterioridad a la Fiscalía General de la República, más de 10, entre ellas el caso de Guarimán 3, el caso de la plataforma Avanfer, 5.000 millones de dólares que el Estado venezolano perdió. Esa oportunidad tuvo el diputado de los que se encuentran aquí, Hermes García conmigo, Pastora Medina, Olivera Suárez. Llevamos el caso de los 540 millones de dólares de la empresa del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de PDVSA. Igual no tuvimos ninguna respuesta de la Fiscalía General de la República. Llevamos el caso de la crisis bancaria de aquellos dirigentes políticos del gobierno que se metieron a banqueros, donde tuvieron entre otros involucrados el Banco Confederado Comercial, el Banco Banpro y el Banco Bolívar Universal. Allí fueron presos unos ciudadanos que hoy están en libertad y gozan de la salud, como el señor Arnecha Cohen. Pero hemos llevado denuncias, acompañamos a una diputada de Carabobo en el caso de Televal, la gente se acuerda de los casos de Antonio y paren ustedes de contar. Esas denuncias han sido fundamentadas. Allí hemos presentado elementos de juicio. Y la semana pasada hubo un debate, en la Asamblea Nacional, de que así como ocurre un caso muy grave para Argentina, con el gobierno de Argentina, el gobierno venezolano en el año 2004 colocó unos bonos que así se llaman notas estipuladas y no son 58 millones de dólares como está pasando Argentina, sino que son 9.500 millones de dólares. En esa oportunidad lo que hicieron fue premiar quien participó en ese hecho de corrupción, como fue el señor Rafael Sea, que fue gobernador del estado de Aragua. Y bueno, todas esas denuncias están absolutamente sin que la fiscal hasta ahora. Al mismo tiempo hemos visto cómo el gobierno ha estado mostrando expedientes contra dirigentes de la oposición, como lo hicieron contra Richard Margo, como lo han hecho contra muchos. El caso reciente de los Córdoba, por razones políticas, por algo que si no, está preso. Recientemente también en estas horas acaba de ser juzgada en libertad la exministra de Salud de un gran caso de corrupción que también nosotros denunciamos. Entonces vemos que no hay administración de justicia. El gobierno está preparando unas medidas económicas en las cuales seguramente se habla de devaluación, de que el dólar de 6.30 con el que se compra medicina y algunas cosas de primera necesidad pasaría a ser un dólar más caro, un dólar único, lo cual quiere decir que va a haber una hiperinflación y una macro devaluación. Pero ese dinero de la devaluación lo va a tener el gobierno también para llevarse, para que unos cuantos vivos se hagan ricos, como ha ocurrido con las grandes obras de este país que están paralizadas. Y nosotros hoy venimos a ratificar nuestra lucha contra la corrupción, porque es que además los hospitales de Venezuela están totalmente destruidos. No hay alimentos en los anaqueles de la gente para comprar medicina, no hay las carreteras destruidas, la salud deteriorada, y el gobierno va a evaluar. Entonces, ¿para qué? ¿Qué hicieron con el dinero del pueblo? El año pasado nosotros presentamos un audio que corrobora lo que ha hecho, corrobora lo que ha dicho el señor Giordani.
Giordani, como ustedes saben, presentó una carta en la que anuncia y dice que hay una corrupción grave en el gobierno, y además de eso, el propio Giordani hacía un año en la Asamblea Nacional, y también lo dijo la presidenta del Banco Central de Venezuela, que se habían desaparecido más de 25.000 millones de dólares. Quedaron de entregar una lista, nunca fue entregar esa lista. Si lo que nosotros llevamos a la Fiscalía se hubiese tomado en cuenta el año pasado, cuando presentamos ese audio, que le hicimos 120 láminas digitalizadas con ingenieros profesionales conocedores de la materia para determinar que quien hacía la denuncia era su voz. Pero además de eso, pruebas de fonografía de la voz. Lo único que hicieron fue desaparecer a ese personaje de la opinión pública, pero toda la denuncia que él hizo allí hoy se está corroborando que es efectivamente cierto. En el tema económico, él presentó unos personajes que nunca se investigaron. La respuesta fue tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello, presidente uno del Parlamento y otro de Miraflores, fue descalificarme o tratar de descalificarme, pero nunca se investigó. Y la fiscal nunca investigó nada, ni hizo absolutamente nada. Entonces, nosotros acabamos, después que Giordani hizo esa denuncia, nosotros fuimos a la fiscalía y lo hicimos el día 3 de julio, solo que no habíamos dado una rueda de prensa para informar. Aquí está recibida esta denuncia el 3 de julio, la consignamos inmediatamente después que el señor Giordani dio la rueda de prensa y le presentamos nuevamente a la señora fiscal. Entonces, además del documento de Giordani, un audio que ustedes van a ver en este momento, que deben acordarse de lo que exactamente este personaje dijo el año pasado, y que si la fiscal hubiese abierto una investigación, el país no estaría en esto. Como ustedes ven, la corrupción en este gobierno no es una especialidad de un grupo, son varios grupos. Es el gobierno que entre sí hay como una sociedad de cómplices que no investigan, porque al investigar a uno, pues seguramente dirá: yo también sé lo que tú haces. Así es que vamos a ver lo que se dijo el año pasado y por qué no se investigó esa situación cuando se le dio a investigar. Y entonces, si se va a devaluar el Bolívar, si le están pidiendo sacrificios al pueblo, bueno, entonces tenemos que empezar. Sería mejor devolver los reales que se robaron que devaluar para que la gente vaya a pagar lo que no debe pagar, porque los venezolanos no nos robamos ese dinero, y entonces a veces se quiere echar la cuenta a los que a veces viajan para raspar una tarjeta, y eso significa una ínfima cuantía frente a lo que el gobierno nacional ha despilfarrado, y el país está prácticamente en la ruina. Vamos a ver lo que ocurrió el año pasado. Cuando se habla de la devaluación, el problema principal, eso lo dijo el mismo Giordani, era la fuga de divisas a través de empresas, fantasmas algunas, otras afectan a Diosdado Cabello a través de Caribe. El otorgamiento de divisas que salían y que, o sea, entre comillas, para negocios de empresas privadas, y que terminaban gastándose una parte y vendiendo la otra. Había una fuga de divisas y eso provocaba la diferencia entre el precio 4.30 y el otro precio. Quienes participaban en el planteamiento de esta vaina, Barroso, Quintana, Cali y luego viene una serie de empresas de Madrid, muchas de ellas de Puerto Cabello, dirigidas por el exdirector de Haití, Aviera, algunas de ellas dirigidas por empresas de construcción, todas de Madrid, que le estaba otorgando todavía los
dicho por el mismo Giordani en una reunión con un comandante Chávez, y estaba Rangel Silva, el comandante Chávez, tampoco era una divisa, y Rangel, y Giordani le dijeron que no me voy a retirar esta vaina porque queda bastante sagrado del país. Por eso nosotros, cuando planteamos el informe que había que salir de Barroso y de José David Cabello, que era necesario, pero que la evaluación, cuando tenía que haber sacado primero a Barroso, luego evaluar qué estaba pasando dentro de Caribe, hacer las correcciones, rescatar lo que se pudiera rescatar y evaluar de nuevo la posibilidad de hacer la evaluación. No, se hizo la evaluación y luego, ya está el comandante muerto, luego que toma la decisión de sacar a Barroso. Y se toma una decisión que todavía no se terminaba de concretar, de sacar a José David Cabello, que me parece que una acción adelantada que provocó que llevamos a empezar a dudar más. Que fue exacto, que fue tratar de sacar a José David durante la campaña, durante esa vaina no tenía que haberse hecho. Tenía que haber, digamos, o sea, tenía que haber llegado a este momento en que el Maduro quitara la presidencia. Y luego se tomara la presidencia que hay que hacer. Y en el caso de Barroso se había tomado, pero ni siquiera había que tomar la medida de evaluación. La medida de evaluación que agarran y dicen cuál es el comandante, como yo dije, no lo hacía. Bueno, como ustedes vieron, nosotros entonces, con razón a eso, fuimos, no fue el 3, fue el 1 de julio, a la Fiscalía, luego de todos los eventos, y pedimos hicimos una denuncia penal contra el señor Teodoro Cabello, denunciado allí, que la fiscal le cocinamos también el audio nuevamente, y los nombres y las caras de las personas. Que está en el caso de José David Cabello, que ustedes lo vieron allí, que todavía sigue al frente del CENIAI, además hoy con una nueva responsabilidad. Allí llevamos una denuncia para que el señor Carlos Aguilera, quien también, según esa denuncia, que no hace sino reforzar lo que ya había dicho el señor Giordani, es responsable de esta situación, y contra el coronel Manuel Barroso, quien hoy también es un hombre activo del gobierno. Así es que el tema entonces de la corrupción, nosotros vamos a llevarlo, luego de que estamos esperando un tiempo en los próximos días, que la Contralora General de la República nos responda ante la denuncia hecha de pedir que investigue por qué la fiscal no haya hecho, tenemos entonces que recurrir a los organismos internacionales. Y hemos llevado todo este camino, porque nosotros tenemos que allanar el camino del país para poder recurrir a otras instancias. Para nosotros el tema de la corrupción tiene en buena medida de todo el gobierno una responsabilidad muy alta en las necesidades, las vicisitudes, los problemas y las calamidades por las cuales hoy atraviesa todo el país en esta severa crisis económica que estamos viviendo, que está entonces abierto el derecho de la Ya que mira, a la ONU y a la Comisión Sudamericana contra la Corrupción, por ejemplo, el tema de las notas estructuradas, que es uno de los temas más graves, porque son 9.500 millones de dólares, en los cuales el Estado, el gobierno nacional, vendió esos papeles en el mercado secundario internacional a un valor de $2.15. Deberían venderse $2.15 por dólar, $1 por bolívares por dólar, pero fueron colocados a $5.80. En una deuda que es potencial, en el momento que los que compraron esos papeles tengan que ajustar cuentas con la nación, ellos van a exigir un pago que está sobre $5.80, que era por lo cual finalmente los colocaron, porque allá había un negocio en el cual les quedaban 4 bolívares por dólar, en cada dólar se ganaban 4 bolívares por 30, el grupo que montó Rafael Licea. Eso hay que llevarlo a la Comisión Sudamericana contra la Corrupción. Y aquí están involucrados Venezuela
y Argentina, porque Bolivia tratamos de también colocarlo. ¿Qué pasó con eso? Las notas estructuradas agarraron y juntaban cada 130 millones de dólares, juntaban y los colocaban, y hacían un paquete para eso. Y en el caso de los dólares que se robaron del país, ahí está entonces exponiendo quien el año pasado denunció un audio con nombres y apellidos. En este caso habla de Deodato Cabello, de José Luis Cabello, de Carlos Cañonera y de Manuel Barroso como cabecillas, pero ya hay toda una estructura está instalado por el gobierno que tiene que ser investigado. Eso es algo que tiene que ser llevado a otro organismo internacional, que es a la ONU, porque esto tiene que ver con los derechos humanos de la gente, que el dinero que era para resolver problemas de salud hospital, para comprar medicamentos, para resolver problemas de la gente, de la salud, de las escuelas, bueno, se lo robaron. Ahora ya están los nombres, no solamente el documento de Giovanni, que dice que se perdieron los 25.000 millones de dólares, sino que aquí hay un audio que dice quiénes se los robaron. Y además hoy el gobierno ha usado como prueba los audios. Bueno, aquí tiene uno. El caso del municipio es un audio que presentaron. Pero además nosotros, en materia escrita, correo y cosas de esas, nosotros presentamos un número de correos que no fueron borrados, que no fueron inventados, que no tenían flechitas rojas. Esos correos hablaban de toda la operación que dirigía Mario Silva, que de ser un contador de cuentos también terminó siendo un adinerado, dueño de una emisora, dueño de casas en el Quito, dueño de una cantidad de cosas, y un hombre que hacía lo que hace hoy el nuevo Mario Silva de este gobierno que yo daba, que tiene un programa que lo que hace es incriminar gente, perseguir, chantajear, y que entonces dice que tiene unos cooperantes que no son sino lo que en la época de los 60 se llamaban sapos, que le llevaban a utilizar los mecanismos de poder del Estado para tratar de chantajear y amenazar. Y entonces los venezolanos no pueden hacer nada. Por cierto, ellos tendrán entonces que abrirnos un expediente por traición a la patria también, porque vamos a ir a los organismos internacionales, a los que tenemos que ir, porque aquí se está agotando la posibilidad de que haya administración de justicia. Y en tal caso, los traidores a la patria son ellos efectivamente que han utilizado los recursos de la gente pobre. Fíjense lo que pasa en el hospital José María Benítez de la Victoria. Hay 40 camas en la sala de pediatría, pero solamente hay 3 tomas de oxígeno. Los médicos tienen que decidir, y es una decisión que no la pueden tomar cuando tienen 40 niñitos enfermos graves, a quién le ponen o a quién le quitan el oxígeno. Entonces, bueno, pero eso pasa aquí en Coche. En Coche recientemente, después de un año que Nicolás Maduro fue, porque ocurrió lo mismo, salieron los pacientes a protestar en la calle porque no tienen ningún tipo de insumo. Los médicos en nuestro hospital trabajan prácticamente con la suya. Eso pasa también en el tema de la vivienda. Aquí en Fuerteventura hay 6.000 viviendas paralizadas. Corrupción también. Trajeron unas empresas bielorrusas, esas empresas se fueron, dejaron claro y sin vista a los trabajadores no tienen dónde reclamar, está paralizada la vivienda, y en Caracas siguen existiendo 8.000 refugiados de los 30.000 que hay en Venezuela. Entonces es un gobierno mentiroso. Por lo tanto, ese dinero que van a obtener de la devaluación, nosotros queremos saber para qué es. Y ese dinero también es para llevarlo, es para convertirlo en dólares, es para robárselo. Porque lo que pasa con una devaluación es sencillo para aplicar al país, es que le meten la mano al bolsillo venezolano, le sacan 100 bolívares y se lo van al Estado al gobierno. ¿Y para qué va a servir eso? Dígame. La fecha que van a acudir a estos organismos, si la tienen, ¿no? En los próximos días, no. Así como estratégicamente hemos ido manejando esto, nosotros hicimos esta denuncia el 1 de julio. Ustedes van a tener, cada uno les vamos a dar una copia de ella y una copia de todo lo que presentamos. Eso fue la fiscalía. Eso fue la fiscalía. En la Contraloría hicieron la denuncia, ¿y cuánto tiempo hace eso? La Contraloría General de la República, les voy a decir, esto fue antes, esto fue en enero, fue en agosto del año pasado. En agosto, que tengo muchas denuncias en agosto, quizás.
Señora Adelina González, presidenta del Consejo Moral Republicano, allí nombramos todo el caso de la nota exclusivada, lo ponemos como primer punto, ponemos como segundo punto el caso de la estafa bancaria, ponemos el caso de la plataforma Avanper que se hundió, ponemos el caso de Guarima Glen, ponemos el caso de los pensionados y jubilados de PDVSA, ponemos el caso de la planta eléctrica que se le regaló a Cuba sin ningún convenio por $176 millones en el momento peor de la peor crisis eléctrica de Venezuela, y eso se llama, por cierto, traición a la patria, como tal lo usamos. El caso de la leche de compuesta que conseguimos allá en Maiquetía, el caso del audio de Mario Silva, entre otras cosas, pero todas, y además le llevamos la copia de los documentos, la fundamentación de la denuncia, y bueno, nos ha sorprendido que en algunos casos la Contralora hacía algunos que dicen que hay corrupción, pero que no ha tenido quien se la lleve. Bueno, ella tiene en sus manos cómo hacer eso. Mira, el caso de Guarima es grave. Allí se denuncia, por ejemplo, a dos generales. Uno es Cliver Alcalá Cordones y el otro es el Pollo Carvajal. Se denuncia al hermano de Tarela y Sáenz, que habría comprado, según este señor, que es un delincuente, y no tenemos por qué creerle, Guarima cree, pero lo digo, bueno, la fiscal de investigar. Caramba, porque si Guarima le hubiese dicho que se tomó una foto, que en algún momento otro alguien de la oposición estaría execrado, y a lo mejor hubiese servido para soltar Guarima y que hubiera preso a alguien. Entonces, aquí se hizo una denuncia muy grave. El caso del gobernador del estado Carabobo de ese entonces, Acosta Carles, que consignamos un audio donde está en un audio públicamente recibiendo un video 5.000 millones de bolívares de los viejos, colaborando el señor Guarima con él. De tal manera que pruebas hay, y el problema es que este gobierno tiene una doble moral, porque le dicen a los sectores populares que ellos son los pobres, se dicen con una guayaberita detenida, pero caramba, viven con unos grandes banqueros, porque ya ellos no viven ni en el valle, ni en el paraíso, ni en ninguno de los sectores populares de Venezuela. Hoy viven en plan de quinta, andan custodiados, no sienten el problema de la inseguridad que en Venezuela, así como nos preocupamos y tenemos que condenar, como nos condenamos a las muertes que estamos muriendo en la Franja de Gaza. Nunca ha habido la posibilidad de que cualquiera de los diputados que están aquí o los que no están hayamos pedido un derecho de palabra para plantear y discutir un plan de inseguridad. Todos los días vemos como el gobierno tira un poco de patrulla para acá, y no sé si son las mismas que las mudas de un lado para otro, y entonces pero siguen matando gente. Vaya cerca de 8.000 muertos este año, el año pasado fueron 24.000, en los últimos 14 años son 270.000 muertos. Bueno, entonces hay una situación de robo, de saqueo, de pillaje del dinero de la gente que administra el Estado, y por otro lado no hay solución al problema. Mira que yo hago un llamado a que Venezuela haga una gran cruzada contra la corrupción y que la gente vea quiénes se roban las propiedades. Nicolás Maduro, empezando este gobierno, él llegó con una campaña que su principal lucha iba a ser contra la corrupción. Acuérdense de eso. Incluso pidió una militante y tuvimos un gran debate. Para lograr la militante, entonces con corrupción la lograron, porque agarraron y compraron a un diputado del PSUV que se había ido suplente, que no estaba con el gobierno, para que se incorporara. Le montaron el expediente a la diputada Aranguren y la sacaron para tener. Entonces con corrupción montaron la ley militante. Bueno, ¿cuáles son los actos que ha habido aquí contra la corrupción? No un chinito de regalo, no. Lo que los peces gordos que dirigen, las mafias, las capas. Este es un gobierno tecnocrático. Cuando viene piden que defina este gobierno, un gobierno dirigido y operado por mafias que están allí, y bueno, el señor Rafael Ramírez, todos los que están allí en ese gobierno, absolutamente ricos, muy ricos, y el pueblo muriéndose de hambre y sin ningún tipo de servicio. Diputado, es que no me queda claro. Se dice que los próximos días va para las organizaciones internacionales, y la Contraloría, usted metió una denuncia en agosto de 2013, está esperando la respuesta del hecho. ¿Usted le va a tocar el acuerdo otra vez a la Contralora para poder tener esa respuesta y poder ir a la instancia? La denuncia que llevamos el 1 de julio, igual la vamos a sumar al expediente que también tenemos en el Tribunal Moral que hemos llevado, pero ya anunciaremos todas. Fíjense que yo no había dicho nada,
de esto, pero nosotros habíamos hecho esta denuncia inmediatamente que Jordania estábamos esperando el momento. Entre otras cosas, bueno, porque ojalá que ustedes puedan apoyarnos con los medios para que esto salga. La gente creo que llegó al país real, que teníamos un buen viento, un país actual del fútbol. Bueno, entonces lo estamos haciendo ahora precisamente para que esto pueda tener mayor connotación en la sociedad venezolana y fuera del país y sensibilizar al gobierno, pero además, porque el gobierno va a anunciar, y esto es clave, en las próximas horas, unas medidas económicas dentro de las cuales se habla de una devaluación. Devaluación es que el gobierno va a tener más dólares por los bolívares que va a incrementar. ¿Y de dónde va a salir eso? Eso va a salir del bolsillo de todos ustedes, de todos nosotros, de todos los que nos ven y nos regalan. Entonces ese dinero va a ser usado para qué. Entonces, porque ya estamos cansados. Ríale, este gobierno no sirve, el país está destruido porque no han tenido real. No, este gobierno ha manejado en los últimos 15 años 1 billón, con B larga, billón, más 300.000 millones de dólares. Es decir, como en la Cuarta República en 40 años creo que manejaba más o menos como el 47% de lo que yo les estoy hablando. Y yo no apoyé a los gobiernos, hicieron cosas buenas y cosas malas, pero desarrollaron estructuras, infraestructuras, hospitales. Lo que uno ve hoy, incluso las obras que de las que ellos se han apropiado, como el Teresa Carreño, que no es un teatro de los caraqueños ni del país, sino de la sala oficial de los Santos del Jesús. Eso lo hicieron en la Cuarta República, el ALBA. Los hospitales que se hicieron están destruidos, las carreteras destruidas, no ha habido un desarrollo ni de infraestructura ni desde el punto de vista humano. Los programas sociales del gobierno, que nosotros incluso propusimos una ley de misiones, que además los apoyamos, que es el tema, por ejemplo, de Bangladesh. Bangladesh tenía 7.500 módulos en Venezuela, apenas quedan 2.500 operativos y no trabajan ya las 24 horas del día. La mayoría de esos médicos se fugan y se van del país, aprovechen como para venir para caerse. Entonces, bueno, los programas sociales no están. El mercado, ya hay mercado, están marcando a la gente una cosa para saber, o lo registran con la cédula, para que te compra 4 paquetes de harina o de arroz, tiene que tener una fecha para volverlos a comprar. Entonces, bueno, hay una situación grave en el país y el gobierno no puede todos los días presentarse. En las próximas horas veremos a Rafael Ramírez, porque Nicolás creo que no quiere pagar el costo de esas medidas y va a mandar a Rafael Ramírez que lo haga. Aparecerá diciendo que ahora sí, y ese ahora sí no tengo yo tiempo de escucharlo, ahora sí vamos a hacer estas cosas. Ahora sí le van a sacar la tierra al pueblo para seguir enriqueciendo a una clase política corrupta, a una oligarquía roja que se ha enriquecido con el sacrificio, con el hambre, con las necesidades del país. Bueno, entonces nosotros queremos alertar a Venezuela que el principal problema que nosotros tenemos, por lo cual no se resuelven las situaciones ahorita, es porque se robaron los reales. Esa es la verdad. De esta manera que yo no creo que aquí se trata de que es que en el gobierno hay unos buenos y unos malos. Y unos son buenos para la transición y otros son malos. No, ese es un gobierno corrupto, porque aquí lo que hay es una sociedad de cómplices que están absolutamente empantanados hasta el cuello. Ahora, en este caso específicamente, nosotros estamos dando los nombres de los funcionarios que fueron señalados por ese señor, pero nosotros le vamos a presentar también a partir de mañana otros audios que como no podemos estar consignándolo todos los días aquí en una rueda de prensa, ustedes van a empezar a ver en el país de todo lo que está pasando en materia de corrupción en Venezuela y lo que hay allí en Fiscalía y por qué la Fiscalía General de la República no los ha investigado. Muchas gracias.